el siguiente video hablaremos del derecho internacional público. El derecho internacional público es el que se encarga de establecer relaciones jurídicas de carácter internacional mediante normas, tratados internacionales, entre otros, utilizando la medida del derecho comparado para entrar en similitudes o diferencias de las normas nacionales con las internacionales. Cabe recalcar que cuentan con personería jurídica internacional. Tenemos entonces como sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional a los estados soberanos y a los organismos internacionales principalmente. Sin embargo, existen otros tipos de sujetos, como la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional y los propios individuos, es decir, las personas físicas, entre otros. En la siguiente diapositiva hablaremos del génesis del derecho internacional público. El derecho internacional público viene haciendo referencia al derecho romano, particularmente al llamado ius gestium, por lo cual era un sistema jurídico especialmente que regían en naciones romanas y en los pueblos bárbaros. Que al hablar del origen del derecho internacional público se haga referencia al derecho romano, particularmente al llamado ius gestium, que era derecho de gentes. Este era un sistema jurídico especial que regía en las relaciones entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros, quienes nos encontraban bajo el dominio romano. Sin embargo, para que surja el derecho internacional público, en la historia universal de periodos de dos sucesos muy importantes. El primero, el surgimiento de los estados modernos, que se desarrolló a través del siglo XIV y el siglo XV. Y el segundo fue el fin de la guerra de 30 años, acaecida principalmente por los pueblos alemanes del Socorro, el Imperio Romano y Germánico y el Papado. Acontecimientos bélicos que de una u igual forma comprendían a otros países europeos. Estos hechos culminaron en el año 1648 con el Tratado de Paz, pues. En la siguiente diapositiva hablaremos del derecho internacional público y la soberanía. Cabe recalcar que el concepto de soberanía es la cualidad más importante para el actuar de los estados como sujetos de derecho internacional público, ya que para el caso de los organismos internacionales y de otros sujetos con personalidad jurídica internacional, no existe ese carácter y por lo tanto su proceder dentro de la comunidad internacional será diferente al de los estados soberanos. Por esta razón se ha dicho que mientras el estado soberano se instituye como el sujeto típico del derecho internacional público, los demás sujetos del derecho internacional público se consideran como atípicos. En ese orden de ideas podemos decir que el estado soberano tiene capacidad para organizarse y establecer en un orden normativo al interior de sus fronteras nacionales, soberanía interior, y así como la facultad de actuar en un plano de igualdad supeditada a normas que rijan en la comunidad internacional dentro del marco del derecho internacional público, sería la soberanía exterior. En la siguiente diapositiva hablaremos del origen de los principios de derecho internacional público moderno. Cabe recalcar que nuevas y profundas legislaciones en los ámbitos de derecho humano, ambiental, de derecho penal, entre otros, lo que absorben es el tiempo de las asignaturas, imposibilitando referirse a sus orígenes más profundos en la historia de la humanidad. En Vox Populi, el grado profundo de comunicación que existe entre la historia y el derecho, ciencia y disciplinas complementarias, cultivando indistintamente por profesionales de ambas formaciones, que buscan, al igual que otras ciencias, retroalimentar positivamente a la sociedad. Incluso es muy conocido el hecho de que cientos de estudiantes de derecho ingresan a estudiar productos de impacto que los han hecho relevantes a lo largo de la historia. Sin embargo, es notorio que muchas veces se estudia la ley sin considerar el marco sociopolítico, económico y cultural que la originó, generando una desconexión entre ambas áreas del conocimiento. El derecho romano se observa el enfoque pandestístico que se utilizó especialmente en Alemania, en el estudio de la disciplina, donde se analizaba como un solo bloque
sin considerar su evolución histórica a lo largo de sus más de miles de años de existencia, colocando al mismo nivel de derecho arcaico, clásico y posclásico de la ciudad imperial. Lo que a todas luces fue un error superado hoy. Otro caso también es el de derecho de Roma. Es cuando se utiliza la expresión historia externa de Roma, frase comprendida perfectamente por los juristas, pero mal utilizada, ya que hacía alusión a los aspectos culturales que dieron origen al derecho romano y que son extrajurídicos. Y para que saber los derechos se colocó al calificativo de la norma constitucional de 1980. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre el descubrimiento de América y su impacto demográfico. Para hablar sobre el descubrimiento de América hay que resaltar al autor más importante, que es Cristóbal Colón. Gracias a sus exploraciones pudo hacer el descubrimiento de tierras y continentes. En la conquista de América ha sido uno de los hechos más impactantes de la humanidad, al haberse afectado con inusitada violencia por parte de los españoles. En muy poco tiempo, aproximadamente en 50 años, se había conquistado prácticamente los centros culturales más importantes del continente y las zonas más ricas en minerales preciosos. En el caso del Caribe, la desesperación y la población aborigen ya fue casi totalmente exterminada. Por los trabajos forzosos se aplicó a una población no acostumbrada a ello, que por generaciones se había dedicado a la caza y a la recolección de especies, en medio de verdaderos paraísos terrenales de poca corpulencia física, que se enfermaban rápidamente por las largas jornadas de trabajo, en lugares húmedos, y morían muy poco tiempo. El español, frente a las pérdidas de la mano de obra en la extracción de metales, decidió trasladar a la población de un lugar a otro para suplir las unidades de trabajos perdidos. Esto significó el despoblamiento de las islas caribeñas más pequeñas, concentrado de los indígenas en las islas españolas y Cuba. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre el impacto del capitalismo. Es indudable que el impacto de la economía monetarista europea sobre los sistemas económicos agrícolas y la subsistencia de América destruyó todos los entornos culturales creados desde los más recónditos movimientos nómades provenientes del estrecho de Bering. Todo por gracias a la esclavitud. Pudieron, para poder tener metales preciosos como el oro, la plata, tuvieron que sobrecargar y esclavizar más a toda la población indígena, llevándolo a unas ciertas malas condiciones de vida. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos fueron ciertas leyes que se les impusieron a los indígenas, como por ejemplo la ley primera. La ley primera ordena y manda a mudar a todos los indios y hacerles sus estancias junto a las casas de los españoles. La ley sexta, que por voluntad de que los dichos indios se les busque todos los mejores medios que se les pudieran hallar para inclinarlo a la santa fe católica. La ley novena. La ley novena deben aprender los mandamientos y los 7 pecados capitales, así como los artículos de la fe. Estas leyes trataron de regular la vida matrimonial de los indios, estipulando que estos no deben de tener más de una mujer en vida. La misma disponían en que los hijos, los caciques menores de 13 años, deberían ser entregados a los franciscanos por 4 años para que su regreso ayuden a adoctrinarlos de la fe cristiana. La ley 13, que cojan oro con los tales indios que las tales personas tuvieron encomendados 5 meses del año, y cumplidos estos 5 meses adhuelguen los dichos indios 40 días. Se prohibió echar la carga puesta a los indios. Se regula el periodo anual de trabajo de los mismos, que estas 2 etapas de los 5 meses de cada una, con 40 días de descanso entre ellas, para que pudieran recoger las cosechas de su pueblo. Se pagará a cada indio un salario anual de 1 peso de oro.
La ley 18 ordena que ninguna mujer preñada después de que pasare 4 meses no la envíen a minas, que la garantía se le durará hasta que el niño tuviere 3 años, ni hacer montones, sino que tales personas que la tienen encomendada las tengan en estancia y con mucho cuidado. La ley 24 ordena y manda que ninguna persona sea osada a dar palos ni azote, ni llamar perro ni otro hombre ningún indio, sino que el suyo o el sobrenombre que tuviere. La ley 35 ordena que ningún vecino ni morador de las villas en lugares de la dicha isla ni en ninguna de ellas pueda tener ni tenga por repartimiento o por su merced toda la cantidad de 50 indios ni menos de 40 indios. La obligación de los encomendaderos es disponer por lo menos 1/3 de sus indios en el trabajo de las minas de oro, haciendo que muchos han puesto a sus indios en trabajo de hacienda y granjería. Mucho más adelante de las leyes de Burgos fueron creadas unas leyes nuevas, que fueron dictadas el 20 de noviembre de 1542, que buscaron la mejora de las condiciones de vida de los indios, fundamentalmente a través de la revisión de los sistemas de encomienda de las leyes nuevas, por la cual fueron primero, cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios. 2. Que no hubiera causa ningún motivo para hacerlos esclavos, ni por guerra, ni por reverdía, ni por rescate, ni de otra manera, que los esclavos existentes fueron puestos en libertad, sino que demostraron en pleno derecho jurídico a mantenerlos en este estado. 3. Que se acabara con las malas costumbres que hacer con los indios sirvieran de cargadores. 4. Que no fueron llevados a las regiones remotas con el pretexto de las pescas de las perlas. 5. Que los oficiales reales del virrey hacia abajo no tuvieran derecho a la encomienda de indios, los mismos que los ordenen las religiones, hospitales y obras comunales o cofradías. 6. Que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran bajo puesto a la corona real, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre la Junta de Valladolid, que cobró en 1551 y finalizó en 1552, ya que sus máximos exponentes fueron Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda, que fueron una clave de discusión en esta junta por sus diferencias doctrinales, en la que Juan Ginés Sepúlveda decía de que los indios eran seres inferiores y tenían que estar bajo el sometimiento de los españoles. También que efectúa una guerra justa contra los indios a causa de sus pecados, canibalismo, conductas antinaturales e idolatría en que habían caído. Propone el derecho de tutela, es decir, la servidumbre o la esclavitud de los indígenas, ya que son incapaces de gobernarse por sí mismos. La necesidad de salvar a las futuras víctimas inocentes que serían sacrificadas a los dioses falsos. El evangelizador Bartolomé de las Casas desarrolló que los indios eran iguales a los españoles. Se cuestionó desde un principio si era ilícita la conquista de América, porque ellos eran dueños de sus tierras y bienes, y también demuestra la racionalidad de los indígenas a través de sus civilizaciones con el paso del tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.